Hola, soy Joana Safie. Bienvenidos a Cuenta la Receta. Cocinar delicioso puede ser fácil y no necesitas ser un chef para lograrlo. Voy a mostrarte recetas simples de sabores emocionantes, todo con ingredientes fáciles de conseguir. Ahora voy a preparar unas deliciosas pupusitas de papa, ¿sí? Con masa que vamos a hacer a partir de la papa y son gluten free, son súper más suaves para digerir y este programa y esta receta se la voy a dedicar a mi mamá que tiene una alergia al maíz. Así que bueno, vamos a ver cómo las vamos a preparar. Y bueno, ya estamos listos para comenzar con estas pupusas de papa y como les decía, se lo he dedicado a mi mamá porque tiene un problemita y no puede digerir perfectamente el maíz, le cae súper pesado. Entonces he desarrollado esta receta para que ella pueda siempre probar las deliciosas pupusas, que a veces se las come también en masa de arroz, pero disfrutarlas en masa de papa. Y las voy a acompañar con una ensalada francesa. Es súper típica en Francia, pero es súper sencilla, es tan fácil y tan rápida. Es de zanahoria rallada y creo que va a ser una combinación excelente y súper explosiva para todo el que se anime en casita a probar esta receta. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es tomar 4 papas medianas o grandes, dependiendo de cuántas pupusitas usted vaya a hacer. Y vamos a pelar las papas antes de ponerlas en la arrocera. Las vamos a hacer al vapor. ¿Por qué en la arrocera? Mire, la arrocera sí es para hacer arroz, pero yo la utilizo también para hacer vegetales al vapor. Es súper fácil, es la manera más práctica de lograrlo y está listo en unos cuantos minutitos. Y es bien difícil que se le pase, porque la arrocera solita termina o le baja la temperatura cuando ya ha alcanzado un cierto nivel. Entonces ahora les voy a enseñar cómo hacerlo. Es bien importante que no vayan a poner las papas en agua hervida. Sería todavía una manera más rápida, pero el problema de esto es que nosotros vamos a hacer un puré de esos pedacitos de papa que vamos a poner al vapor. Y le vamos a agregar sal, pimienta para condimentar, pero lo vamos a estabilizar con almidón de papa, que es fácil de conseguir en El Salvador y el kilo anda costando $3.60 y abunda. Y nos sirve también para hacer ñoquis y otro tipo de cuestiones que, bueno, si tienen algunas dudas me lo pueden consultar en las redes sociales, en Instagram o en Facebook, que están apareciendo aquí abajo en pantalla las direcciones de nuestras redes. Pero como les decía, vamos a agregar ese almidón a la papa machacada y el problema de ponerlo en agua es que va a absorber demasiada agua la papa porque la papa es como una esponja y si tiene demasiada agua pues va a necesitar muchísima más harina y luego cuando agregamos demasiada harina de papa se vuelve como gomoso el resultado. Entonces es bien importante que utilicemos métodos de cocción seca para cocinar nuestras papitas. Puede ser el horno o puede ser al vapor. Ya tenemos lista la papita y ahora para que estén más rápido vamos a cortar unos bloquecitos, trocitos bien pequeñitos de papa para tratar de acelerar este método y que esté rápido y que sea súper fácil después deshacerlas con un tenedorcito sin tener necesidad de incluirlas, de meterlas a un procesador o algo así. Fíjese cómo voy a hacer esto. Voy a levantar esta pieza de la arrocera que sirve para poner al vapor los vegetales. Le voy a agregar 2 a 3 deditos de altura de agua. Coloco la pieza de nuevo y la pongo a funcionar. Vamos a poner nuestras papas sin sal. En este punto no necesitamos sazonar.
y no necesitamos ser tan quisquillosos con los cortes, solo necesitamos cortes pequeños, porque al final esto se va a convertir en una deliciosa masa. También podemos hacer pan de papa con esta misma masa, y en un día no muy lejano voy a hacer unos ñoquis con esta misma receta para que puedan ver la versatilidad de la masa de papa. Unos ñoquis es un tipo de pasta italiana que es a partir de la papa. La misma receta. Deliciosos. Bueno, ya que tenemos las papitas cortaditas, colocamos la tapa y lo dejamos. Vamos a rallar la zanahoria para tenerlo listo para la ensaladita tipo francesa, o inspirada, mejor dicho, en la ensalada de zanahoria rallada de la cocina francesa, que es tan fácil y tan rápida. Lleva perejil originalmente, pero yo le voy a agregar menta para variar un poquito el sabor, para dar más frescura a nuestras pupusitas de papa. Me las voy a cortar en 3 trocitos. Procure que sean trozos grandes para evitar cualquier accidente. Y bueno, a rallar. Me quedo rallando la zanahoria. Vamos a un corte y volvemos en Cuenta la Receta. Ya estamos de regreso en Cuenta la Receta y ya tenemos lista nuestra zanahoria, ya está toda ralladita, y le voy a agregar 1/4 de taza de menta, un poquito de sal, un chorrito de aceite de oliva, el jugo de un limón, como les digo, ustedes si no tienen menta en casa lo pueden sustituir con perejil o cilantro incluso. Y a esto le vamos a agregar vinagre de manzana y le pueden agregar también un chorritito de miel. La combinación de sabores es deliciosa. Lo vamos a hacer a un lado y vamos a comenzar a preparar la masa para nuestras pupusas de papa. Mire aquí. Ya tengo listas las papitas. Vamos a tomar una pinza. Vamos a sacar las papas de la arrocera con mucho cuidado por el vapor que está saliendo por bajo. Y las vamos a agregar en un bowl a donde las vamos a macerar con un tenedor, con un simple tenedor. Si tenemos una prensa para papas, podemos utilizar también la prensa de papas. Colocamos de regreso y ya está. Ahí tenemos las papitas ya listas, suavecitas y listas para deshacer con un tenedorcito. Y lo que vamos a hacer es deshacerlas hasta formar un puré. Esto está bien caliente, así que tienen que tener mucho cuidado, pero también tienen que aprovechar que está calientito y que se van a deshacer muchísimo más fáciles. Y si están usando una prensa para papas, con más razón,
deben de aprovechar cuando las papas están calientes, porque ese hace la diferencia completamente con la prensa para papas. La bondad de usar esa prensa y de tenerla es simplemente como un exprimidor de limón. Se abre, usted coloca el pedazo de papa y luego lo cierra. Y el efecto lo que le da es como un arrocito. Deshace todos los grumos sin esfuerzo. Entonces le queda una masa más homogénea. Y esa es la diferencia. Pero si en casa no la tenemos, no hay ningún problema. Podemos utilizar un simple tenedor. Y bueno, ya tenemos las papitas deshechitas. Y le vamos a agregar sal. Y tiene que sazonar súper bien esta masita para que obtenga un sabor delicioso. Y le voy a agregar un poquito de orégano en este caso, o un poquitito nada más. Usted le puede agregar pimienta, por ejemplo, y va a saber también delicioso. Vamos a agregar un huevo. Nuestra masa para las papitas. Lo mezclamos y ahora el ingrediente que va a formar este puré de papas en una especie de masa es el almidón de papa. Mire, como les decía, fácil de encontrar en El Salvador. Yo lo voy a medir con una cuchara y más o menos tengo que calcular media taza para esa cantidad de papas, para 4 papas medianas. Está bien calculadito y lo comenzamos a mezclar. Lo mezcla bien el huevo y esto va a tardar un poquitito porque tiene que formar una masa homogénea. Aprovechar, como les decía, el calor que tiene la masa en este momento hasta que vaya convirtiéndose en una bola sólida que ya la podamos manejar con las manos y ya la podamos poner en nuestra tabla para picar y poderla amasar con nuestras manitas. Está lista para poderla amasar. Vamos a agregar un poquito más de almidón de papa, lo vamos haciendo despacio. Vamos a agregar almidón de papa también en la tablita para que no se nos pegue, y esto va a ser un poquito desordenado, pero va a valer la pena al final. Sacamos la masa de papa. Lo colocamos en la tabla y ahora es mucho más fácil de amasar. Lo empezamos a doblar. Y le vamos a ir agregando esa media taza de almidón de papa mediante lo vayamos amasando de esta manera. Usted va a ir sintiendo la necesidad de ir agregando más almidón y va a dejar de agregarlo cuando ya no se pegue. Voy a seguir con mi masa de papa para mis pupusas de papa. Vamos a un corte y volvemos a Cuenta la Receta. Volvemos a Cuenta la Receta con esta masa de papa para preparar unas ricas pupusas de queso
Mire qué bonita se ve la masita, bien chelita, bien sólida, ¿verdad? Pero está suficientemente flexible y manejable como para poder palmear una pupusa. Y lo que yo voy a hacer es tomar un poquito de quesillo especial, y a esto le voy a agregar queso mozzarella. No es necesario complicarse tanto con el queso en esta ocasión porque la masa de la papa funciona diferente, es un vehículo que funciona diferente que el maíz. Y el queso va a guardar el cuerpo dentro de la papa mucho más fácilmente de lo que la guarda en el arroz o en el maíz. Entonces, bueno, vamos a hacer esta mezcla y vamos a tomar un boleador de sorbete para asegurarnos que las pupusas nos salgan todas del mismo tamaño, estas pupusitas deliciosas de papa. Y vamos a hacer lo mismo que haríamos con una pupusa de maíz. Abrimos la masa, calculamos una chibolita un poquito menor al disco de masa y lo cerramos fácilmente. Si fuera una masa para hacer pan, simplemente le hubiéramos agregado un poquito de polvo para hornear. Esto sería un pancito de papa relleno de queso. Ahí tenemos la primera pupusa de papa y la vamos a poner en nuestro comal junto con las demás pupusitas que ya están listas. Y seguimos preparando. Repetimos el proceso. A veces es necesario con la masa de papa untarse las manitas de aceite. Yo normalmente no hago eso con las pupusas de maíz. Me gusta que queden en su punto y siento que con el maíz no hay necesidad de hacerlo. Con la papa sí, porque se pega. Mire, otro tipo de pupusas. Las pupusas de maíz son normalmente gluten free, sin gluten, apto para celíacos, pero esta es otra opción que también podemos freír y que también pueden disfrutar las personas que andan buscando ese tipo de alimentos. Si tomamos estos disquitos y los colocamos adentro del aceite caliente, el resultado va a ser delicioso. Lo pasamos por un empanizador y vamos a tener unas croquetas redonditas de papa rellenas de queso que todo el mundo va a querer. Y bueno, voy a servir nuestra ensalada de zanahoria al centro para que todo el mundo lo disfrute. Tomamos nuestras pupusitas. Tengo estas listas, gorditas, súper rellenitas. Un plato delicioso para disfrutar en familia, especialmente dedicado a mi mamá. Gracias por sintonizar Cuenta la Receta. Les recuerdo que el día de mañana a las 8:30 comienza el maratón de Cuenta la Receta en Canal 8, Agape TV. Así que esténse pendientes con el post también del Día de la Madre que viene en domingo, listos ahí para ganar ese sorteo. Gracias por sintonizarnos y nos vemos el lunes. Muchas gracias. Bye.